Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche nos ponemos a tus pies, Padre Celestial, para que tú estés con nosotras. Señor Jesús, en esta noche yo te pido por todos los enfermos, por todas las personas que están mal, Señor, por la enfermedad, por la pandemia, por todo, Señor. Vení. Te pido, Padre Santo, que nos ilumines con tu espíritu para que nos guíes y nos des luz para seguir entendiendo a don Carlitos, que lo ilumines a él también, que le des mucha sabiduría y entendimiento a nosotras para poder seguir escuchándolo y así estar siempre presentes también, que nos des fortaleza para seguir adelante y que sigamos escuchándolo en su presencia, Señor. Ayúdanos para seguir. También te pido, Padre Celestial, por todas las personas que no hay quien por ellas y que están pasando momentos difíciles, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ten piedad y misericordia de todos nosotros y del mundo entero, Señor, porque también por otro lado se están pasando lo mismo, Señor, o tal vez peor que nosotras, Padre. Ayúdalos, protégelos con tu manto, Señor. Ilumínalos con tu espíritu que pueden hacer, Padre Celestial. Y la gente que no se quiere vacunar, Padre, ilumínales también para que se vayan a vacunar y no digan no, que digan sí, Padre, para que esto termine, Señor. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, porque por ellos estamos todos así como estamos, Señor. En esta noche, Padre Celestial, te pedimos por todos, Señor. Protégenos y danos fuerzas para seguir adelante. Y también a don Carlos, que tú lo protejas siempre, Señor, para que él también esté con nosotras y nos siga dando sus charlas tan bonitas que nos da, Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, amadas hermanas de la comunidad Madres Mónicas. Qué alegre volvernos a ver y a encontrar a los pies de Jesús y Virgen María, ¿verdad? Así que continuemos en oración para que esta oración que hemos decidido que sea en cada inicio de nuestra catequesis se vaya permeando en nuestro corazón y nuestra mente y que podamos cada vez decirla con mayor convencimiento interior, guiados por el Espíritu Santo. Escuchemos la oración y ustedes me acompañan en silencio. Señor Jesús, te reconozco como mi Rey y Salvador y me comprometo a luchar como hija tuya por la verdad del Evangelio, a procurar por mis medios el triunfo de la verdad y testimoniar tu realeza sagrada en este mundo. Anhelo fervientemente, amado Señor, que reines en mi corazón, pero que reines de verdad. Pero antes, Señor, ayúdame a reconocer mi pequeñez, mi miseria, mis bajezas morales, mis debilidades, Señor. Y límpiame con la fuerza de tu Espíritu Santo para que puedas reinar en mi interior. Espíritu de Dios, dame la fuerza necesaria para batallar cada día sin desfallecer
Ayúdame a ser consciente de mi pequeñez. Ayúdame a sentir con pena todo aquello que me aleja de ti, del reino de tu Padre. Y ayúdame a contemplar las manchas de mi corazón para poder purificarlas en el sacramento de la confesión. Oh Cristo Jesús, te reconozco como Rey del universo, porque todo lo has creado tú. Utilízame para hacer el bien. Y en este día renuevo mis promesas de bautismo, renunciando a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Y prometo vivir como una buena cristiana. Y muy en particular me comprometo a hacer triunfar, según mis medios, los derechos de Dios y de tu iglesia. Amén. Bien, hermanas, ahora enamoradas de Jesús, continuemos con nuestra catequesis. Hoy he renovado ante el Santísimo mi oración por ustedes para que se continúen enamorando apasionadamente de Jesús. Así le dije hoy en la tarde. Le dije, Señor, ya las tienes, pero todavía es necesario que se apasionen todavía más. Así que síguelas enamorando a través de tu palabra y a través de tu enseñanza. Y así lo está haciendo el Señor. Así que ánimo, hermanas, porque cada vez que nosotros nos acercamos al Santísimo, el Señor nos inunda de su amor y con ese amor maravilloso lo podemos amar a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, ¿verdad? Y con todos nuestros deseos inmensos que tenemos de darle amor a manos llenas al Señor, el amor de nuestros amores. Bueno, sentados a los pies de Él, escuchemos hoy la enseñanza que es especial. Esta enseñanza, como todas, son especiales, pero esta en especial, Jesús quiere que conozcamos el programa del reino de Dios, ¿verdad? Porque el Señor es un Señor de orden. Entonces él no vino a improvisar aquí con nosotros, sino que Él viene y se ha presentado y se hace manifiesto con el programa de la Santísima Trinidad, un programa perfecto de salvación para la humanidad, para cada uno de nosotros, para toda la creación. Y el fundamento de ese programa es el amor misericordioso de Dios uno y trino, que es el corazón del reino de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Bueno, este tema 6, el programa del reino, se llaman las bienaventuranzas. Déjenme confesarles que a mí me costaba mucho comprender lo que eran las bienaventuranzas y las leía y escuchaba las homilías y todo, pero aún así como que mi mente estaba mera, no sé, perezosa tal vez o falta de atención, que no, mire, en primer lugar ni se me quedaban. Y lo segundo, que no le atinaba cuál era el sentido de esas bienaventuranzas, ¿verdad? Porque me confundía un poco. El lenguaje que utilizaron en los evangelios, para mí era un lenguaje que no lo comprendía bien. Entonces, pues algo escuchaba y algo practicaba, pero no era aquello de decir, ahora sé yo qué son las bienaventuranzas. Pero gracias a Dios, fíjese, y antes de que ustedes, bendito sea Dios, me invitaran a esta catequesis, recibí yo también una catequesis sobre las bienaventuranzas del padre Raniero Cantalamesa, y entonces él expresó, fíjese, en ese tema que me sirvió para preparar una enseñanza, que las bienaventuranzas es la autobiografía de Jesús. Imagínense usted eso. Y entonces el Espíritu Santo me abrió el entendimiento. Al fin, mire ya cuántos años pasaron que yo no comprendía las bienaventuranzas. Ahora las comprendí perfectamente y bien sabía el Señor que tenía que compartirla con ustedes. Imagínense usted que el maestro que va a compartir algo no sepa qué es lo que va a hablar, está mal, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no nos deja solitos. Y así que yo con toda la confianza le cuento que descubrí entonces y hoy le comparto para que a usted nunca se le olvide. Las bienaventuranzas es como el currículum de Jesús. Es como la carta de presentación de Jesús, es la biografía de Jesús. Y entonces esa biografía, usted sabe que cuando uno prepara un currículum vitae, que así se llama, currículum de vida, para optar a algún puesto de trabajo, pues uno lo que detalla es lo que uno ha hecho, ha estudiado, dónde ha trabajado, qué competencias y capacidades tiene, qué estudios recibió, ¿verdad? Y de qué manera, pues, le fue en cada uno de los trabajos, y hasta pone uno referencias ahí personales y profesionales para que les puedan preguntar, para que
vean que es cierto lo que uno está diciendo. Bueno, pues en el caso de Jesús, ya sabemos que Jesús es el Señor de la verdad. Entonces, Él presenta el currículum, pero nos lo presenta en un sentido mucho más profundo que si solo estuviera escrito en un papel. ¿Sabe cómo nos lo presenta? Con su propia vida, hermanas. Entonces, las bienaventuranzas es el testimonio de vida de Jesús. ¿Está claro ahora? Así como me aclaró a mí. Bueno, entonces, lo que vamos a estudiar entonces, si las bienaventuranzas, dice la catequesis o la iglesia, que es el programa del reino, pues es muy natural. Porque si el reino es Jesús, pues entonces todas las actitudes y capacidades y talentos y acciones y hechos, ¿verdad?, que manifestó Jesús, pues se convierten en ese programa para que nosotros podamos asumir el reino y llevarlo a las demás personas, ¿verdad? Es bastante lógico el asunto, así que yo me quedo con eso ya con ustedes. Vamos a seguir estudiando a Jesús, ese es el hecho. Y las bienaventuranzas es uno de los temas en los cuales vamos a aprender más de Jesús. No es el único, pero es una enseñanza muy, muy básica que tenemos nosotros que aprender, porque no basta solamente con que sigamos a Jesús amándolo, como vimos en los inicios de nuestra introducción de la catequesis, ¿verdad? Eso es necesario y vital. Si no seguimos a Jesús amándolo, de nada nos sirve el reino de Dios y su conocimiento, porque no vamos a ser enviados, ¿verdad? Solo somos enviados los que somos discípulos y que ya hemos demostrado nuestro deseo de aprender y estamos aprendiendo. Entonces nos manda Jesús a la misión de anunciar el reino de Dios. Pero como en ese camino estamos, hermanas, presentámonos gozosos y dejemos que el Señor nos siga enseñando. Entonces dice este tema que las bienaventuranzas es seguir el estilo de vida de Jesús, ¿verdad? Ya vimos que nosotros en esta catequesis y en todas las que vamos a seguir recibiendo y hemos recibido, todas se tienen que hacer vida, ¿verdad? Y es un conocimiento espiritual que hay que practicarlo. Y entonces dice que esta catequesis de las bienaventuranzas es seguir a Jesús practicando el estilo de vida de Jesús y vivir los valores de Jesús y los criterios que él aplicó para el discernimiento que él aplicó para poder enfrentarse a los obstáculos de la vida diaria con los cuales él tuvo que solventar, ¿verdad? Entonces, igual nosotros vamos a apreciar y apropiarnos del estilo de vida de Jesús y descubrir sus valores y su criterio y discernimiento para que nosotros podamos vivir de la misma manera que Jesús, ¿verdad? Al estilo de Jesús. Entonces, las bienaventuranzas son esa autobiografía de Jesús que nos ilumina y que nos dice, mire, esto es lo que es Jesús, es lo que ha hecho en esta predicación que dio, esto es lo que nos está recomendando. Pero la recomendación, para que la podamos comprender bien, hermanas, en cada bienaventuranza, vamos a ver que cada bienaventuranza se ha hecho vida en Jesús primero. Entonces Jesús no nos está pidiendo nada que él no haya practicado, sino que él nos va a decir, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Y cuando leamos eso, vamos a decir, Jesús es, ¿verdad?, misericordioso y por eso él recibió misericordia. Dice uno así, pues. Entonces, Beatriz es misericordiosa. Entonces, Beatriz va a recibir misericordia. Xienita es de corazón puro. Entonces Xienita va a ver el cielo, ¿verdad? Y va a recibir esa bendición de esa bienaventuranza, así como lo hizo Jesús. Entonces, es muy fácil el tema de hoy, pero es muy importante para que nosotros lo comprendamos. Así que cuando usted lo vuelva a leer o escuche las bienaventuranzas en un futuro, usted sepa primero, aplíquesela a Jesús, ¿verdad? Aplíquesela a Jesús y después ponga usted su nombre y ya va a ver que el ejercicio que hemos venido haciendo es maravilloso, porque como nosotros lo que tenemos que aprender es la vida al estilo de Jesús, pues hay que ponerle el nombre de Jesús y después poner el nuestro. Y ahí no fallamos. Ahí está la enseñanza, hermana. Es bien fácil. Bueno, vamos pues. En el tema anterior me adentré como Madre Mónica a conocer y admirar las características y los signos del reino, ¿verdad? Y que Jesús me las ha transmitido a través de sus palabras y de sus hechos.
Y quedamos nada más pendientes de resaltar un poco lo que son los milagros. Mire, los milagros es la manifestación del poder de Dios a través de su misericordia en Jesús, ¿verdad? Entonces, el milagro no es un signo que va acompañando el anuncio del reino de Dios, ¿verdad? Porque es necesario que las personas veamos la eficacia de la predicación de Jesús y de la acción de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Ya también vimos, que ahora ya se lo puedo ampliar, que los milagros no necesariamente tienen que ser a la manera que nosotros pensamos que debe ser un milagro. Les contaba de Carmencita. El milagro de sanación de Carmencita fue una sanación profunda interior que la preparó para llegar a la casa del Padre. Pero nosotros en nuestra mentalidad humana dijimos, pero ¿por qué no la sanó físicamente? Y ahí nos quedamos, porque nuestra mentalidad todavía no ha llegado a la profundidad de la mentalidad de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos aquí que el milagro es un signo de la presencia del amor y la misericordia de Dios a través de Jesús, van a suceder y siempre suceden milagros, aunque nosotros no los veamos o no los comprendamos en nuestra pequeña mentalidad humana, ¿verdad? Terminé la vez pasada diciéndoles pues que los mayores milagros, como me decía el sacerdote que me confió eso, ¿verdad? Y que Jesús nos ilumina hoy a través de ese sacerdote, que Dios lo bendiga, que los grandes milagros se presentan cuando las personas están en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Pero esos milagros no se miran. Entonces no está el reino de Dios. Sí, claro que se manifiesta el reino de Dios y se manifiesta con milagros, pero no todos los milagros los vemos o los podemos percibir o discernir. Solo los que el Señor nos permita para nuestro crecimiento personal. Imagínese usted, la primera vez que oré por Carmencita, yo regresé, cuando recibí la noticia me sentí como un instrumento útil en las manos de Jesús y dije yo, ay Señor, si me vas a dar el don de la sanación, ¿verdad? Y llegué a mi comunidad y todo, y ahí mi coordinador, que tenía más madurez espiritual, más discernimiento, me dijo, Carlito, espérate, no te puede decir que tienes el don de sanación. Los dones que se ponen al servicio de la comunidad, como este, que es un carisma, así se llaman los dones que se ponen al servicio de la comunidad, debe ser discernido por la iglesia y por la comunidad. Así que vamos a esperar, démosle tiempo al Señor, vamos a ver si te confirma ese don, si no, no tienes tú ese don, ese carisma de la sanación. Y efectivamente, hermanas, pues cuando recae Carmencita, yo recibo la noticia, pues fue parte de mi desencanto, ¿verdad? Porque dije yo, ay, entonces no tengo ese carisma de sanación. Aunque ahorita con lo que le estoy compartiendo, no es que uno no tenga esos dones y esos carismas. Lo que pasa es que el Señor no nos hace ver siempre los frutos de nuestro apostolado, ¿verdad? Precisamente para que nosotros no nos vayamos a engreír, ¿verdad? Y a sentirnos más y especiales que otros cuando somos, eso es fruto de la gracia de Dios y no nuestra. Por eso es de que nosotros, no todos, no siempre, vamos a ver los milagros, pero siempre van a suceder. Tenga usted la fe y la certeza de que siempre ocurren milagros. Cuando usted ora en Jesús y pone a las personas en su corazón, ocurren milagros, siempre. Que no los miramos, que tal vez ni nos vamos a enterar, eso ya es asunto de Dios, para que nosotros no nos vayamos a poner muy soberbios y muy creídotes, ¿verdad? Y que estorbemos el don que nos está dando en lugar de que con humildad lo ofrendemos a los hermanos. Bueno, eso quería yo decirles acerca de los milagros. Entonces, como vimos en el tema anterior, pues esas características y signos del reino de Dios tan lindas, ¿verdad? Ahora vamos a profundizar el contenido de las bienaventuranzas como parte de un proyecto de vida señalado por Jesús para vivir las actitudes del reino, ¿verdad? Comprender que las bienaventuranzas son el llamado a una vida comprometida con el reino y vivirlas es imitar a Jesús. Así que seguimos en el camino y lo que nos está enseñando Jesús quiere que nosotros lo pongamos en práctica.
Vamos a leer, le voy a proclamar aquí la cita bíblica que nos pusieron, Lucas 6, 20 al 23, y después vamos a continuar con el tema. Dice el Señor: entonces Jesús, mirando a sus discípulos, les decía: dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque Dios los saciará. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los odien y cuando los excluyan, los injurien y maldigan su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de felicidad, porque su recompensa será grande en el cielo, pues lo mismo hacían sus antepasados con los profetas. ¿Verdad? Bueno, palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí escuchamos. Mire, en lugar de bienaventurados, esta versión dice dichosos, alégrense, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque fíjese que en esta enseñanza, y hoy escuchaba precisamente al Papa Francisco hablar sobre el tema, ¿verdad? Él nos dice, mire, es que lo que pasa es que las bienaventuranzas quiere decir felicidad, es una felicidad, es una alegría. Cada bienaventuranza es una bendición. Por eso es que dice dichosos, dichosos, benditos, ¿verdad? Alégrense. Eso quiere decir la bienaventuranza. No nos quedemos solamente con que es una bendición, ¿verdad? No, es más que la bendición, ¿verdad? Es la alegría, es la felicidad de estar en Cristo y de que vivamos el reino de Dios. Por eso que Jesús siempre fue feliz a pesar de los obstáculos que tuvo que enfrentar, ¿verdad? Y entonces cuando yo supe esto de la biografía de Jesús, entonces ya comprendí por qué dice alégrense, dichosos, ¿verdad? Porque Jesús fue dichoso al practicar estas actitudes que son parte del reino de Dios, ¿verdad? Entonces por eso que Jesús les dijo dichosos los pobres, ¿verdad? Porque de ustedes es el reino de Dios. Y mire, ¿qué más pobre que Jesús? Dígame usted. ¿Qué más pobre de espíritu que Jesús, que se humilló ante Dios y aceptó el pecado de los hombres por amor a nosotros, entregándole a la voluntad, su propia voluntad, la voluntad del Padre? Es dichoso. Entonces él estaba diciendo lo que él ha vivido, dichoso los pobres de espíritu como yo, ¿verdad? Pero él no le puso el como yo para que nosotros pudiéramos discernirlo el día de hoy, ¿verdad? Esa es la manera en que tenemos que leer las bienaventuranzas. Hoy no vamos a leer la síntesis, hoy lo vamos a hacer al revés. Hoy vamos a comenzar primero parafraseando los puntos ahí de su manual. Yo se los voy explicando para que después usted los pueda leer. Bueno, las bienaventuranzas, hermanas, son parte del gran discurso pronunciado por Jesús que se conoce como el Sermón del Monte, ¿verdad? Entonces, en ese Sermón del Monte, él predicó estas actitudes que debe de tener todo aquel que quiere vivir el reino de Dios, o sea, que quiere apropiarse del reino de Dios imitando a Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué el Sermón del Monte? Porque él estaba en el monte, ¿verdad? Y cuando habla monte en los evangelios, es un lugar que está alto, quiere decir que está en un lugar cercano a Dios, en un lugar de oración. Y entonces él en este monte, ¿verdad? Que simboliza el monte un lugar de oración, un lugar de consagración, él nos comparte desde su corazón de misericordia estas bienaventuranzas, ¿verdad? Constituyen una serie de pistas que nos van a conducir a la felicidad, como nos dijo hoy el Papa Francisco, ¿verdad? Y nos da las pautas y la guía para un comportamiento verdaderamente cristiano, para que no nos perdamos nosotros y no sepamos si estamos siendo verdaderamente de Cristo o no, ¿verdad? Esto lo dice Gaudet Exultate, alegrados y regocijados, que es una encíclica. Bueno, San Lucas presenta 4 bienaventuranzas y San Mateo 9. Y la característica de las bienaventuranzas es de que tiene 3 partes, está dividida en 3 partes. Primero, la exhortación, alégrense, dichosos, bienaventurados. Esa es la primera parte. La segunda es la mención a quienes se está refiriendo esa bienaventuranza, ¿verdad? Si es a los pobres o a los mansos, ¿verdad? O a los que van a construir justicia o paz, ¿verdad? Entonces, el destinatario. Y lo tercero es ya la promesa que da Jesús
a estas personas, ¿verdad? Que son dichosas, felices y bienaventuradas, ¿verdad? Cuando cumplen esa actitud de Jesús en sus vidas. Y entonces reciben la promesa de qué es lo que van a poder vivir, ¿verdad? Entonces veamos la primera de las bienaventuranzas que nos presenta. Dichosos los pobres de espíritu, ¿verdad? Entonces están las dos partes. Dichosos es la primera parte. La segunda, ¿a quién va dirigida? A los pobres de espíritu. Y viene después la promesa. ¿Cuál es la promesa? Porque de ustedes es el reino de Dios. Y si ya saben ustedes que si dice el reino de los cielos, pues es el reino de Dios, porque los judíos no querían mencionar el nombre en el Antiguo Testamento de Dios y por eso le ponían el reino de los cielos. Cuando vean reino de los cielos, es el reino de Dios. Ok, entonces, ¿qué dice esta bienaventuranza? Dice, sean dichosos, alégrense, benditos, sean bendecidos aquellas personas que son pobres de espíritu. Porque estas personas que son pobres de espíritu, como Jesús, de ellos es el reino de Dios. Bendito Dios. Entonces yo me puedo apropiar del reino de Dios viviendo esta actitud de Jesús. Entonces Jesús nos enseña que la pobreza entendida se entiende, dice, como una infancia espiritual. Ponga atención a esto, hermano. Dice que la enseñanza de Jesús se entiende, dice, esa pobreza como una infancia espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir que es infancia espiritual? Pues dice que es la actitud de aquel que se sabe pequeño, que es frágil, que está limitado y por lo tanto está necesitado frente a Dios. Cuando nosotros nos presentamos necesitados ante Dios, estamos siendo pobres de espíritu. Ahora dígame usted, ¿Jesús en algún momento se presentó necesitado al Padre? ¿Verdad que sí? Sí, varias veces. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñando con su vida lo que es ser pobre de espíritu. Así que todos aquellos que somos pequeños, somos frágiles, estamos limitados. Mire, hay personas que tal vez están afectadas en su conocimiento porque no recibieron mucha educación. No tuvieron acceso a la educación. ¿Verdad? Y eso los ha limitado en el tiempo, pues están limitados y si así limitados le dicen, Señor, perdóname a mí, yo no sé ni leer y escribir. No sé, Señor, perdóname. Yo no puedo leer lo que manda Carlos o el manual que compraron las hermanas porque yo no sé leer y escribir. Estoy limitado, Señor. Enséñame. Esa persona con esa actitud está imitando a Jesús en su limitación, ¿verdad? Y es el pobre de espíritu. ¿Y cuál es la promesa de Jesús para esta persona? La promesa dice que de él es el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Que de él es el reino de Dios. ¿Cómo hacer eso? Y entonces no leyó el manual y no meditó lo que Carlos mencionó. Eso no importa. Porque él se planteó necesitado ante Dios y su necesidad es verdadera. Y entonces el Señor le da la sabiduría. El Señor le da la catequesis en su corazón, en el Espíritu Santo. Porque él no puede leer y escribir, pero puede recibir la enseñanza de Jesús y efectivamente la recibe. Este hombre pequeño limitado, esta mujer limitada, que hoy le puse el ejemplo pues de que no sabe leer y escribir, pero puede ser frágil. Póngase usted una mujer que está siendo violentada en su hogar, fue violentada por sus padres, está sometida, esclava, pues es frágil. O quedó frágil después de tanto maltrato. Es pobre de espíritu y así se debe manifestar con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando las personas nos volvemos muy duras en nuestro corazón y soberbios y orgullosos o vengativos y con ira? Entonces no estamos siendo pobres en el espíritu, aunque hayamos sufrido y padecido. Entonces ahí viene la enseñanza de Jesús, dice, bendito tú y dichoso si has sufrido, si eres frágil, si eres pequeño, si eres limitado.
si te presentas necesitado ante Dios, tuyo es el reino de Dios. El reino de Dios te abraza, el reino de Dios es tuyo. Te ama Dios. En el corazón de la Santísima Trinidad te abraza y todas esas limitaciones, esa pequeñez y esa fragilidad desaparecen de tu vida, porque ante Dios tú eres parte ya del reino de Dios. Mire qué noticia más preciosa. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en nuestro camino, que no lo dudo que así va a ser, personas que van a estar heridas en su corazón, en su mente, en su estado físico, y se presentan en nuestra historia ante nosotros, discípulos misioneros de Jesús, pues de ellos es el reino de Dios, hermanos. Cuando ellos dicen, Carlitos, hermano Carlitos, ore por mí, por favor, de ellos es el reino de Dios. Ay, hermana Madre Mónica, usted que está cerca de Dios, pídale al Señor, por favor, de ellos es el reino de Dios y hay que decírselos. Bienaventurada, porque eres pobre de espíritu, que significa ser necesitada de Dios, ser pequeña en las cosas del mundo, porque tuyo es el reino de Dios. Hoy ha llegado a ti ese reino de Dios. Y mira, ahí están las palabras de Jesús animando a aquel que es débil, al que estaba enfermo, al que ha pecado, al que se ha equivocado, el que ha caído, el que no puede por sus propias fuerzas, el que está debilitado, deprimido, ansioso, viene enfermo, en peligro de muerte o tiene temor por sus familiares. Y esas personas necesitadas, cuando se expresan hacia ante Dios, entonces esa actitud, ¿verdad?, tiene la promesa de que de esas personas es el reino de Dios. Y entonces, ¿qué nos enseña a nosotros, madres Mónicas? Que nosotros debemos aprender como Jesús a ser pobres de espíritu ante Dios. Debemos de manifestarnos frágiles, no autosuficientes y que todo lo puedo por mis propias fuerzas, o porque yo tengo un magíster y un doctorado, y aquellos no, o porque yo tengo dinero, poder o estatus, y entonces, no. Ahí no estamos siendo pobres de espíritu. Bueno, espero que hayamos comprendido. Vamos a llegar hasta donde ustedes me digan, ¿verdad? Y ya continuamos en la próxima enseñanza. Esta enseñanza es muy importante, creo que es tal vez la más importante de las que hemos visto. Veamos entonces, ya que dice que también hay una pobreza, dice, que es la pobreza que se manifiesta cuando yo me desapego de los bienes, ¿verdad? Entonces ahora le voy a dar una enseñanza que no está ahí, se las voy a agregar ahí en el documento. Usted ponga atención. ¿Usted sabe lo que es un apego? Bueno, yo se lo voy a explicar. El apego es una persona o cosa o bien o actividad o puesto o cargo, ¿verdad?, o bien que yo tengo, al que yo le doy el poder de hacerme feliz o infeliz. Ese es el apego. Entonces, supóngase, yo tengo mi terrenito y el terrenito lo tengo en la mente y no quiero que me lo invadan y que no me lo roben y que a quién se lo voy a dejar herencia y el terrenito anda rondando ahí en la mente de la persona, no la deja dormir, está penando y solo habla de eso, juzga y prejuzga y condena y hace planes y los deshace y todo. Y ahí está. Y entonces le da la posibilidad al terreno de hacerla feliz o infeliz. A veces también nos pasa con los vehículos. A mí me pasó, fíjese, cuando compré mi primer carro nuevo con vidrios eléctricos. Era yo, pero un pavo real no me ganaba. Tanto así que le decía a mis hijos, ustedes no se suban porque están sucios sus zapatos. Imagínese usted. Porque el carro que me ha costado tanto tenerlo y me daba tanto estatus y me sentía tan orgulloso de haberlo obtenido, que yo le daba la capacidad a ese vehículo de hacerme feliz o infeliz. Dios guarde, me lo rayaron. Ay, santo, yo hubiera sido una tragedia. Imagínese usted. Esos son los apegos, todos los tenemos. A veces son las personas. Nos apegamos tanto a una persona. Hay hijos que se apegan tanto a sus padres o padres que se apegan tanto a sus madres
que ya no les da libertad para vivir su propia vida. Y están encima y dirigiendo y motivando y haciendo y viendo a ver de qué manera los manipulan y los convencen y los mantienen y les tiran indirectas y directas y se enojan y hacen de todo para que esa relación continúe así. Es una relación enfermiza, pues tengo un apego, porque dicen, ay, ¿qué haría yo sin ti, hija? ¿Verdad? Y entonces la pobre persona dice, el hijo dice, bueno, pero si yo voy a tener una novia y, ay, pero no puedo porque mi mamá dice que es lo único que tiene. Vamos a hacer la pausa, don Carlitos. Muy bien.